Digo pues, por la gracia que me es dada entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Mi saludo fraternal para todos en esta mañana, deseando y orando a Dios como siempre, que de todos los días buenos que usted ha tenido, este sea el mejor, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. De nuevo, con el profesor José Mavares, sus palabras de saludo y una apreciación para dar inicio a nuestro tema acerca de los dones espirituales. Muy buen día, bendiciones, como siempre gratificante poder estar acá con ustedes y a través de este medio tratar de la manera más sencilla posible de impartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios que pueda bendecir sus vidas y nuestras vidas. Y bueno, bien importante, ¿no? El tema de los dones espirituales como herramientas para la sana edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y teniendo siempre como punto primordial de toda la enseñanza de la palabra del Señor, que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, lo hagamos siempre para la gloria de Dios. Ese es un principio elemental. Pero también que todo lo que hagamos edifique la vida de mi hermano. Creo que a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que a pesar de que somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y como cuerpo debemos ser edificados y debemos ir creciendo para llegar a la estatura del conocimiento de la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Así es. Sí, trabajar en la edificación de verdad que la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? Cada uno de nosotros como creyentes es un trabajo, se dice fácilmente, pero un proceso arduo, primero por el trabajo de desaprender, ¿no? Toda esa cantidad de cosas que teníamos, que traíamos primeramente de nuestra vida, de nuestra anterior vida sin Cristo. Incluso venimos a veces al Señor y aprendemos algunas cosas que aunque no nos las enseñaron con mala intención, no estaban como deben estar. Entonces, bueno, como usted muchas veces lo ha dicho, es más difícil desaprender que aprender. Pero hay que primero comenzar a hacer estos desmontajes y comenzar a hacer los ensamblajes del fundamento, ¿ok? Del fundamento sólido de la palabra de Dios, para que entonces podamos realmente ser edificados. Puede haber lo que llamamos una sinergia, ¿okay? Una confluencia de factores, de elementos de poder, para, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ir creciendo en amor. Es importante entender algo, que muchas veces lo que Dios quiere hacer con una persona no es algo que aparece de la noche a la mañana, no es algo que surge así como espontáneamente, es un proceso. Es un proceso que lo va llevando a la persona a ese momento, a ese estado, si se puede decir así, en el cual Dios pueda usar su vida. Mire que, por ejemplo, en el caso de Moisés, de acuerdo al relato de Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando Moisés mata al egipcio, Esteban dice que Moisés pensaba que los hijos de Israel entenderían que Dios les iba a dar liberación por su mano. O sea, 80 años atrás, no, más bien 40 años atrás, Moisés pensó que había llegado el tiempo, pero va a tener que esperar otros 40 años, otro proceso. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer con pequeños hombres, pero muchas veces lo que se daña no es el propósito de Dios, nunca se va a dañar el propósito de Dios, pero a veces este es el proceso. El que sufre afectaciones, el que sufre tropiezos, el que sufre accidentes, si se puede decir así, y lleva a veces al traste con un propósito, con un proyecto maravilloso de parte de Dios. Sí, en una oportunidad hablamos acerca de lo del proceso importante, ¿no? Para la edificación. Porque las cosas no se dan con varita mágica, en el Evangelio no funciona así. ¿Okay? En una oportunidad les dije que
Dios se revela a lo largo de la Biblia de 7 maneras. Dios se revela como Dios del reino, Dios de diseño, Dios de pacto, Dios generacional, Dios de propósito, Dios de proceso y Dios de destino profético. Las 7 revelaciones están sinérgicamente ensambladas la una con la otra, no las podemos disgregar. ¿Okay? Lo primero que Dios hace en nuestra vida para poder edificarnos es revelarse como rey. Recordemos que de nuestra vida mundana, de nuestra vida en tinieblas de esclavitud, la anarquía era nuestra bandera, pero venimos al reino. Y lo primero que Dios comienza a revelarse es: yo soy el rey y aquí mando yo. O sea, en el territorio del evangelio del reino, Dios es el rey. Las cosas son como Dios manda. Dios trabaja con diseños. Los diseños de Dios son inmutables, no los cambia. No hay manera de que podamos cambiarlos. ¿Okay? Aunque humanamente a veces pretendemos. El mismo Jesús, fíjate que en Getsemaní fue tanto el quiebre, la presión que Jesús sufrió, que por primera vez le pidió al Padre la posibilidad de cambiar el diseño. Cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, Jesús está pidiendo al Padre que si puede hacer una pequeña excepción para cambiar el diseño. Al final el hombre se doblega y dice: bueno, hágase tu voluntad. ¿Okay? Y por allí vamos, pero llegamos a lo que usted acaba de decir. A la sección en nuestra vida donde Dios se revela como Dios de propósito, pero nunca el propósito de Dios se cumple sin un proceso. Y los procesos de Dios no son lineales, no son estándar. Usted acaba de colocar el ejemplo de Moisés. 120 años, ¿ok? 40 años en Egipto pensando que él era alguien. ¿Ok? 40 años en la montaña de Madián reconociendo que no era nadie. Y después 40 años sacando al pueblo de Israel reconociendo que Dios puede tomar a alguien que no es nadie y convertirlo en alguien. Pero fueron 120 años en 3 etapas. Tremendo. Y estaba pensando en algo. El diseño de Dios es invariable, es inmutable, es incambiable. Pero en ese diseño de Dios, Dios utiliza personas, seres humanos imperfectos, para llevar a cabo su propósito. Y ahí es donde es interesante el proceso de Dios. Lo que Dios hace con una persona para llevarla a lo que Dios quiere hacer con esa persona. Y ese proceso de Dios nunca será igual. Jamás va a ser igual. Es lo que usted está diciendo. Cada persona vivirá un proceso. Correcto. Y cada persona debe alinearse al proceso de Dios. Por eso creo que esta es la declaración del apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El proceso de Dios nos va a llevar por diferentes caminos, por diferentes senderos, por diferentes situaciones. Pero estar en el propósito de Dios siempre va a ser agradable y perfecto. Sí, aunque en el momento no lo entendamos. Claro. En el momento no lo entendemos. Hace poco di una clase sobre las tempestades, ¿no? Jonás sufrió una tempestad por desobediencia. Los discípulos pasaron una tempestad por autosuficiencia. ¿Okay? Y Pablo, Dios le había dicho: Pablo, quiero que vayas a hablar de mí en Roma. Dios es tan, pero tan bueno que siempre nos habla del destino y no nos muestra el camino. Porque si Dios nos hubiese mostrado el camino de lo que vamos a vivir en el Evangelio, le renunciamos. ¿Okay? A José, Dios le mostró el destino, las espiguitas, el sueño, pero no le echó el cuento de los 23 años de lo que le iba a pasar. Y hablo de esto porque fíjate que el apóstol, Dios le había dicho: Pablo, quiero que vayas a hablar de mí en Roma, pero Pablo termina en un huracán. En un huracán, en una situación que en el momento... De hecho, el gran apóstol Pablo, el escritor por lo menos de las 13 epístolas que están en nuestra Biblia, que hay más, pero en nuestra Biblia hay 13, usted lee Hechos 27, dice Pablo, perdimos la esperanza de retener nuestra vida. El gran apóstol Pablo perdió la esperanza. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir esto? Toda la travesía del Euroclidón, de la isla de Malta, bueno, todo lo que le pasó. ¿Dónde terminó Pablo? En Roma, viviendo en una casa alquilada 2 años, enseñando el Evangelio del Reino. Hoy contamos con la gloriosa epístola a los Romanos, ¿ok? 16 capítulos,
433 versículos, 9.500 palabras, 70 referencias del Antiguo Testamento. Pero pregúntenos, ¿cuál fue el proceso al cual Pablo fue sometido para que hoy tengamos esta bendición? Entonces, las bendiciones en nuestra vida nunca llegan sin procesos que nos lleven a un propósito. Y es importante notar esto y notarlo en todos los aspectos. Nuestro tema en esta ocasión es los dones del Espíritu Santo. Pero estaba pensando esta mañana, reflexionando acerca de esto, que muchas personas han visto los dones del Espíritu Santo, las capacidades que les da Dios, como una plataforma de lanzamiento para su propia vida. Creo que muchos se han equivocado y han cambiado antiguamente a la parte donde se dirige el culto, donde se lleva a cabo el culto, donde está, a eso antiguamente se le llamaba el altar. Yo recuerdo que siempre le decían a uno que había que tener reverencia en el altar. Por supuesto que hay algunas cosas allí que también hay que entenderlas, pero hoy en día se le llama plataforma, hoy en día se le llama estrado, algunos incluso han creado un trono, porque algunos piensan que si Dios les dio alguna capacidad es para promoverse ellos, es para engrandecerse ellos. Incluso hay creyentes que reclaman, ¿por qué a mí no me dan la oportunidad? ¿Por qué limitan mis dones? En una ocasión llegó un muchacho a la iglesia y me presentó una propuesta extraordinaria. De acuerdo a lo que él me dijo, era la persona que uno necesita en una iglesia para poder avanzar. Era evangelista, era, conferencista, arreglaba coros, componía himnos. Mejor dicho, era el arcángel que uno necesita que lo visite. ¿Qué tal? Cuando me dice todo eso, yo le pregunto, bueno, ¿dónde está su iglesia? Y él me dice, pero ¿mi iglesia para qué? Yo le digo, para hacer todo lo que usted me está diciendo que hagamos. Él me dice, no, es aquí. Yo, el problema es que aquí el pastor soy yo. Entonces luego de la conversación él me dijo, es que ustedes no apoyan, los pastores no apoyan, los ministerios no apoyan los liderazgos. Y yo creo que realmente esto de los dones y esto de la obra de Dios y esto del propósito de Dios y todo, tiene más que ver con Dios que con la persona. A ver si lo puedo explicar. Si usted tiene algo de Dios, quien va a promocionar lo que usted tiene es Dios. Quien va a hacer ver lo que usted tiene es Dios. Y nosotros, como alguien dijo que el aplauso es el alimento de los artistas. Pero el hombre de Dios, la persona de Dios, no vive del aplauso. De hecho, no es para gloria del que tiene el don, ni para gloria del que tiene el ministerio. Es para gloria del que lo da. Es para gloria del que lo entrega. Hay tanto que decir de esto, hermano. Ayúdenos con algo más aquí que nos aclare las cosas. De hecho, reiteradamente te lo he leído y siempre el texto es epicéntrico en eso, ¿no? Para la edificación. Para la edificación dice ahí que Dios da los dones para provecho. Uno, siempre son para provecho. Los dones no son para espectáculos. Los dones no son para manipulaciones ni exaltaciones de nadie. Los dones son para provecho. ¿De quién? Primeramente, para la gloria de Dios, como usted dice. Y segundo, para el beneficio, para la edificación, sobre todo de la iglesia del Señor. ¿Ok? Y luego dice que el Espíritu lo reparte a cada uno como Él quiso. Entonces, bien importante porque lo que estamos viviendo en este momento, el nivel de crisis, de desconfiguración de la atmósfera eclesiástica es impresionante. Y lo digo por la repartición de que ahora cualquiera te impone las manos y recibe la repartición de ministerios y repartición de dones, una piñata de dones espirituales y dones ministeriales. Y resulta que vamos al texto bíblico y así no funciona la cosa, porque los dones los da el Espíritu para provecho como Él quiere. ¿Okay? Y fíjate que vamos a Mateo 25 y dice que cuando habla de aquellos dones, los repartió conforme a las capacidades. ¿Okay? De modo que esto, para concentrarme en lo que el pastor está diciendo, todo el centro de esto siempre es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es importante nosotros entender que realmente si Dios nos entrega algo,
en cuanto a dones espirituales, eso no nos hace mejores, no. Eso nos hace más responsables. Eso nos hace porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, mucho se le exige. Pero como el tiempo no nos da y siempre queremos dejar algo en el corazón de los que están oyendo allí y escuchando, es interesante lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la carta a los romanos, en cuanto a dones. Alguna vez llamé a estos dones los dones que nadie quiere. Porque estos dones que habla aquí el apóstol Pablo muchas veces los ignoramos, los dejamos de lado. Yo le decía en una ocasión a un grupo de compañeros pastores que la iglesia hemos atravesado por diferentes generaciones. Es decir, yo el tiempo que llevo he pasado varias generaciones de iglesia. Si tenemos en cuenta una generación como lo que dice Wikipedia, un grupo de personas nacidas en la misma época. Yo nací en la iglesia en una época donde lo primordial era la palabra. El culto giraba en torno a la palabra, al mensaje, a la enseñanza. No había grandes predicadores teológicamente hablando, exegéticamente hablando, hermenéuticamente hablando. Eran campesinos que el pastor acababa de soltar el asadón y se paraba detrás de una mesa y predicaba la palabra. Esa generación que escuchamos, que vivimos oyendo la palabra, el sueño que teníamos todos era llegar a ser predicadores, era llegar a estar un día en el púlpito. Todos, uno hablaba con cualquier joven de esa época, ¿qué quiere usted ser? Yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser maestro de la palabra. Pero luego vino otra generación y apareció el famoso AA, adoración y alabanza. Ahora el culto comenzó a girar en torno a la adoración y a la alabanza. No estoy diciendo que sea bueno o malo el asunto, estoy solamente diciendo lo que pasaba. Entonces ahora todo el mundo, todo el culto giraba en torno a la adoración y alabanza. Eran cultos extensos de adoración y alabanza y poco tiempo para el mensaje. Y esa generación que nació en esa época de la adoración y la alabanza, pues querían ser músicos. Si uno le preguntaba en ese tiempo a los muchachos, ¿usted qué quiere ser? Pianista, guitarrista, Marcos Witt, para nombrar a alguien. Bueno, y luego vino otra generación. ¿Y cómo podemos llamar a esa otra generación? Porque ahora estamos en una generación un poco extraña, bien extraña. Porque ni hay palabra, correcto, ni hay adoración ni alabanza, y uno se encuentra en una generación donde en este momento usted le pregunta a los jóvenes, ¿qué quiere usted ser hoy en cuanto a las cosas de Dios? Nada. Que me deje quieto, que no se meta conmigo. Pastor, déjeme asistir. Y si alguno quiere ser algo dentro de la iglesia, lo que quiere ser es parte del show, parte del espectáculo. Yo quiero desarrollar mi talento, yo quiero dar a conocer mi talento. Hoy se expresan de esa manera. Entonces vemos que esos cambios generacionales no llevaron a la iglesia a una proyección, porque la proyección de la iglesia no puede ser solamente en crecimiento numérico. No puede ser solamente en llenar locales, en llenar espacios. Tiene que ser, como lo compartimos en algún momento, un crecimiento personal. Claro. Un crecimiento que involucre al individuo, que toque al individuo. Que es lo que no estamos viendo hoy en día. ¿Qué crecimiento hay cuando el culto es más un show, un espectáculo, y el mensaje de la Biblia está reducido a 3 o 4 palabras de ¿cómo le llaman a esto ahora? De liderazgo, de emprendimiento, motivación. Esa es la palabra, de motivación personal. Donde ahí en el culto se le dice al muchacho, saca el campeón que hay en ti, tú eres el más grande, el más poderoso, y cuando sale a la calle, lo llama por teléfono la mamá y le dice, no se le olvide traerlo del arriendo. No se le olvide que hoy hay que pagar el recibo.
Y aquel campeón que allá adentro gritaba eufóricamente, ahora no es más que un pigmeo, incapaz de creer, incapaz de tener esperanza, incapaz de levantarse con una visión. Primero, una visión de persona, de gente, y luego con una visión de parte de Dios. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Cristo. Y dice el Salmo 11:3, 11:6, si los fundamentos fueron derribados, el justo, ¿qué hará? Entonces tenemos un serio problema entre manos, pastor, con esta generación. Israel tuvo 3 generaciones, el Israel de Egipto, el Israel del desierto, el Israel de la tierra de Canaán. Y ya vemos lo que es el Israel de la tierra de Canaán. Bueno, la iglesia ha pasado por lo mismo. Se suponía que ya en pleno siglo XXI deberíamos ser mejores. Las cosas están empeorando. Y ahora entiendo a Jesús cuando dijo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Él viene a buscar fe, porque la naturaleza del Evangelio es la fe. Y no la fe de yo creo, De yo creo, correcto. sino la fe de yo vivo. Exactamente, es la vivencia. Exacto. No, porque hoy muchos tienen fe de yo creo. Ajá. El pastor dijo que hace años el señor del pollo aquel muchas veces perdió las batallas y le cerraron el restaurante y todo, sí. Pero un día él, y entonces yo creo a esa palabra. No es el yo creo, es el yo vivo, el yo creo. Creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces, hoy en día necesitamos definitivamente volver a la esencia de la palabra. Y no crea que el que está diciendo que tiene la verdad está viviendo mejor. Y no crea, porque alguien dijo, es que somos pocos pero somos buenos. Y otro hermano dijo, si fuéramos buenos no seríamos pocos. Correcto. Si fuéramos buenos. Somos pocos porque no somos buenos. Simple ecuación, así es. Bueno, el tiempo se nos fue hoy. Esperamos que sea de bendición, pero no quiero terminar sin hacer mención de una amada hermana de nuestra iglesia que por años se congregó con nosotros, luego por cuestiones de salud tuvo que ir a otro lugar. Me refiero a nuestra hermana Gilma Cómbita, quien ha partido a la presencia del Señor. Nuestro saludo fraternal para su familia, nuestro saludo afectuoso para aquellos que compartieron un momento de vida con ella y nuestra oración a Dios para que Dios inunde sus corazones de paz, de fortaleza y de esperanza. El mundo no ha perdido una vida. El mundo ha sido testigo del transitar de una vida que ha marcado muchos corazones y se nos adelantó para ir a esperarnos a la reunión final en gloria, cuando los redimidos en la presencia del Señor nos juntemos para cantar el cántico de la redención allá en la gloria de nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga a esta hermosa familia y déjenme hacer una oración por ustedes. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, te alabo, te bendigo, te adoro y te exalto. Mi oración a ti en el nombre de Jesús, por esta familia Cómbita, para que tú, Señor, renueves sus fuerzas, alientes sus corazones y llenes de tu presencia, amén, Señor, y de tu paz, su caminar de aquí en adelante. Ayúdales, bendíceles y sobre todo, atráelos con cuerdas de amor a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bendiciones.